Buenas tardes con todos. Vamos a empezar. Les agradecería, porque como están demorando todos los colegas y compañeros de trabajo, que vengan un poco más adelante, por consideración a nuestro distinguido invitado, por favor. Y a los que vayan llegando después, ya se irán sentando un poco más atrás. Ya, por favor. Muchas gracias. Así está mejor. Porque si no, acá nuestro invitado se va a sentir solo, porque está hablando solo. Y él me está diciendo, mejor nos tomamos un café al frente en el Sheraton. Ya bueno, entonces, primero pues darle la bienvenida y agradecer pues su desprendimiento, generosidad que ha tenido el congresista. Ha estado de viaje, ha llegado de viaje y llegando tiene la gentileza, la cortesía de venir a nuestro programa, y eso hay que agradecerlo, hay que relevarlo, pues, ¿no? Es un congresista distinguido y que merece todo nuestro respeto, y él lleva muchos años, cerca de 20 años en el tema de propiedad intelectual, de derecho del consumidor, o sea que tenemos un baluarte acá del consumidor, del derecho al consumidor. Quisiera pues que le demos primero un aplauso de bienvenida al señor congresista, doctor Jaime Delgado Segarra. Ya, también quiero agradecer también la audiencia de las Cortes en Moquegua, Hilo, Santa, Huaura, Tacna, Piura, Pasco, Apurímac, Ica y La Libertad. Muchas gracias por sintonizarnos, espero que lleguemos con toda la calidad de audio y video que corresponde. Bueno, para iniciar vamos a leer la hoja de vida, el resumen, el extracto de la hoja de vida del señor congresista. Por favor, Araceli. El doctor Jaime Delgado Segarra es abogado y administrador de empresas, congresista de la República, directivo portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú, expresidente y actualmente secretario de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos. Es presidente de la Comisión de Servicios Públicos y Defensa del Consumidor del Parlamento Latinoamericano. Es promotor de la defensa del consumidor en el Perú. Creó la primera asociación de consumidores en el año 1984 en la ciudad de Arequipa. Fue autor del proyecto de la primera Ley de Protección del Consumidor el año 1989 e impulsor de su promulgación. Miembro de la comisión encargada de redactar el nuevo Código de Consumo. Es fundador y expresidente de la Asociación Peruana de Consumidor y Usuarios ASPEC. Ha sido profesor de diversas universidades como la Universidad San Agustín de Arequipa, la Universidad Villarreal, Universidad Pacífico y actualmente la Universidad San Martín de Porres. Ha conducido programas de radio y televisión en Perú desde hace 15 años. Es fundador y ex coordinador general del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones de Consumidores, OCLAC. Es fundador y ex coordinador del Grupo Andino de Consumidores. Ha sido condecorado con la Medalla Cívica del Jurado Nacional de Elecciones, la Medalla de Honor del Congreso en el grado de Comendador, la Medalla al Mérito de la Producción por Produce, etc. Ha publicado diversos libros sobre el tema de consumo en el Perú y en el extranjero, tales como Publicidad, Régimen Jurídico y Práctica Comercial, Consumo al Desnudo y Fondos de Pensiones. ¿Qué futuro nos espera? Miembro de las dos más importantes redes mundiales de emprendedores sociales, Avina y Ashoka. Ya, muchas gracias. También quiero darle la bienvenida también a nuestro gran colaborador y baluarte de este programa, el doctor Rubén Ugarteche, que una vez más nos acompaña. Un aplauso también, por favor, para el doctor. Y entonces empezamos la disertación con... Señor congresista, ¿tiene usted su palabra?
Tengan ustedes muy buenas tardes. El doctor Ricardo Guillermo Vinatea, juez supremo, coordinador del programa de formación de jueces en propiedad intelectual. Doctor Rubén Ugarteche. Estimados señores, damas. Bueno, vamos a hacer algo que cuando me invitó Rubén y me planteó hacer esta conferencia, yo dije, me voy a dirigir a jueces, vocales, abogados esencialmente. Y yo decía, les voy a hablar sobre los derechos del consumidor, sobre la disciplina de protección al consumidor. Eso suena un poco aburrido y probablemente a estas alturas, después de más de 20 años de vigencia de ley de protección al consumidor, no tenía mucho sentido. Entonces decidí abordar esta conferencia desde un punto de vista más práctico, más específico y sobre algo que realmente es un reto para la humanidad. Y es un reto para la humanidad desde el punto de vista de la protección del consumidor. A ver, el hombre tiene alrededor de 2 millones de años. 2 millones de años la evolución del hombre. Muchísimo tiempo, ¿verdad? Los hombres eran esencialmente nómades. Nosotros tenemos piernas muy largas y los músculos más fuertes los tenemos precisamente en las piernas, porque los hombres somos construidos genéticamente para ejercitarnos mucho, para caminar mucho. Y efectivamente la vida del hombre durante millones de años eran nómades. El hombre comienza a cambiar cuando se dedica a la agricultura. Pero ¿cuántos años de agricultura tiene la humanidad? Apenas 10.000 años. Pero en el Perú tenemos apenas 5.000 años. 5.000 años de agricultura respecto de 2 millones de años de evolución del hombre. La agricultura, la ganadería, marca un hito muy importante en la evolución del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre nómade siempre estaba trasladándose de un lugar a otro, siempre corriendo, siempre cazando, siempre buscando su alimento. Y el hombre comía cuando había que comer. Y luego entraba en épocas de reposo, donde no comía tanto porque no había alimento. Entonces, la construcción genética del hombre está diseñada para eso. Comer cuando tienes la comida disponible y abundante y luego comer mucho menos cuando no hay. ¿Acaso los animales no hacen eso? Los animales, la mayoría de animales que viven en estado salvaje son así. Pero con la agricultura esto cambia drásticamente. ¿Por qué? El hombre ya no es nómade, ya no se desplaza tanto, ya no se ejercita tanto y además comienza a comer todos los días. Y comienza a comer fundamentalmente granos y carbohidratos todos los días. En apenas los últimos 5.000 años, para el caso peruano, respecto de 2 millones de años de evolución del hombre, casi nada. Y apenas en los 200 últimos años hay otro cambio fundamental. El nómade caminaba y se desplazaba muchísimo, el agricultor también salía a la chacra y se ejercitaba. Pero apenas hace 200 años, cuando comienza la industrialización, es que el hombre ya comienza a trabajar parado o sentado. Ya no se mueve lo necesario. Y hace apenas 100 años, el hombre comienza a alimentarse con comidas enlatadas.
en apenas los últimos 100 años, después de 2 años de evolución. ¿Y por qué surgen las comidas enlatadas? Las comidas enlatadas eran comidas de guerra. Ustedes han visto las películas de épocas antiguas, cuando se van a la guerra, ¿acaso los romanos no tienen que llevar sus pollos, sus gallinas, sus ovejas, ¿no? Al final, la última fila, eran los que tenían que cargar toda la comida para abastecer a los soldados, a los guerreros. Pero luego de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, se dice, oye, en una guerra mundial donde tengo que trasladar ejércitos de un continente a otro, cruzando océanos, ¿cómo voy a llevar mis pollos, mis vacas? Y son cientos de miles de soldados. ¿Cómo le hacemos? Entonces ahí se dice, bueno, hagamos alimentos de guerra, y surgen los enlatados. O sea, un alimento normalmente es un producto vivo, que si transcurre unas horas o unos días, se deteriora, se pudre, se malogra, porque es un alimento vivo. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese alimento no sea perecedero, sino que dure mucho más, varios meses, varios años? Entonces ahí es cuando comienza a trabajarse con aditivos químicos, procesos como la pasteurización, etcétera, etcétera. Desde los más simples a los más complejos. Y hoy, cuando ustedes van a los supermercados, ¿qué hay más? ¿Comida viva o enlatados? Todos son enlatados. Ahí comienza un serio problema del que vamos a hablar. Entonces, la evolución del hombre ha sido curiosa, ¿no? Porque en realidad antes la gente comía para vivir y ahora la gente vive para comer. Y esto, que es muy grave, en realidad se traduce en estadísticas reales. Estas estadísticas son dramáticas. Ustedes saben que uno de los productos más dañinos del mundo es el tabaco, ¿verdad? El tabaco mata. ¿Saben cuántos millones de personas mueren al año por el tabaco? ¿Tienen alguna idea? Entre 5 y 6 millones de personas mueren por el tabaco cada año. Pero ¿saben cuántas personas están muriendo como consecuencia de las enfermedades crónicas? O sea, diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, cáncer, etcétera, etcétera, producidos por los estilos de vida y la alimentación. ¿Saben cuántos están muriendo? 34 millones de personas al año. O sea, el daño que está produciendo la mala alimentación y los malos estilos de vida está generando un problema que ha motivado que hoy la Organización Mundial de la Salud reconozca que estamos frente a una pandemia. Repito, una pandemia. Porque en 2 o 3 millones, 2 millones digamos, porque hay una discusión, pero dejémoslos en 2 millones de años de evolución del hombre, son 10.000 generaciones, nunca nos había pasado esto. ¿Cuál creen que era el promedio de vida del hombre hace 300 o 400 años? A ver, suelten una cifra. ¿Cuánto vivían las personas? ¿90 años? No. ¿110? No. El promedio de vida era 30 años. Hablo de promedio, ¿eh? O sea, tú podías encontrar gente que tenía 100 años, pero el promedio de vida era 30 años. La gente moría muy tempranamente. ¿Saben por qué? Porque los hombres estaban siempre en guerra, porque por una picada de insectos te morías, por una infección te morías, por un accidente te rompías la cabeza y te morías. Pero gracias a la medicina, hoy el promedio de vida es 72 años.
sea, hemos duplicado la edad de vida promedio, como consecuencia que hoy las vacunas han logrado pues, prevenir una serie de enfermedades, la cirugía, los medicamentos, las políticas de salud pública han logrado resolver muchísimos problemas. Entonces, algunos dijeron, es que hemos duplicado la edad promedio de vida gracias a los productos enlatados. No, no es cierto. La gente antes se alimentaba mejor, pero moría por otras causas que hoy la medicina las tiene cubiertas, las tiene resueltas. Ahora estamos pasando por un problema serio, que es el sobrepeso, pero no es el sobrepeso por un tema estético, ¿eh? O sea, no es cuestión de estás gordo, estás gorda, o sea, no. La gordura es solamente una señal, es una manifestación del problema que está surgiendo en el organismo. Entonces nosotros mucho nos concentramos en el tema de la enfermedad, ¿cierto? Ah, la enfermedad. Pero ¿qué hay alrededor de la enfermedad? ¿Qué tipo de enfermedades? Cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias, diabetes, enfermedades renales. Todas ellas están vinculadas a malos estilos de vida y a una mala alimentación. ¿Y qué hay alrededor de eso? La obesidad, alimentación, sedentarismo, tabaquismo, abuso de alcohol, ambiente, salud mental. Fíjense ustedes cuál es el consumo de refrescos por persona. Estados Unidos, 118 litros por persona por año. Miren cómo va México, 163 litros por persona por año. 163. En Perú estamos con 55. Pero hace poco leí unas declaraciones del representante de Coca-Cola en el Perú, que estamos consumiendo muy poca gaseosa y que la aspiración de la empresa es que dupliquemos el consumo de gaseosa. ¿Ustedes se imaginan declaraciones tan irresponsables como estas? Bueno, frente a un fenómeno como este, el gobierno mexicano está haciendo una reforma tributaria. Y como parte de esa reforma tributaria, están aplicándose impuestos a las gaseosas para desincentivar el consumo de gaseosas. Por supuesto que eso ha desatado pues, una polémica tremenda en el país. Pero vamos a ver, porque mucho de esto tiene que ver con el derecho, o sea, ¿qué respuestas va a dar el derecho a todos estos fenómenos? ¿Y por qué? Cuando hablo de gaseosas, bueno, ¿qué tiene la gaseosa? Pues? ¿Y por qué la gente toma tanta gaseosa? ¿Ustedes sabían que el azúcar es adictiva? ¿Lo sabían? Pues si no lo saben, acaban de enterarse. El consumo de azúcar es adictivo. Estudios científicos así lo demuestran, y hace muy poco tiempo, apenas el año pasado, han comenzado a publicarse los primeros estudios científicos que revelan cuál es el efecto del azúcar en el organismo. Este es un reciente libro, en Estados Unidos muy leído, que da cuenta que algunos alimentos pueden actuar en el cerebro como sustancias adictivas. Ciertos ingredientes, caso del azúcar, pueden anular la voluntad, el buen juicio y la responsabilidad personal y de esa manera ser una amenaza a la salud pública. La gente dice, ¿por qué hay personas que se envician con la gaseosa? No es la gaseosa en sí misma, es el azúcar que contiene la gaseosa. ¿Saben cuántas cucharas de azúcar tiene una botella pequeña de gaseosa? ¿Cuántas creen? ¿4, 5, 6, 7? Tiene 12 cucharas de azúcar. ¿Y por qué no la sienten tan dulce? Porque la neutralizan con sodio. Entonces, el azúcar, además de ser adictiva, no envía señales al cerebro para disponer la saciedad. O sea, ¿no les ha ocurrido a ustedes que en un verano con mucho calor toma una gaseosa y no les satisface la sed, no les aplaca la sed y tienen que tomar otra gaseosa? Hagan la prueba y en vez de tomar gaseosa, tómense un té sin azúcar
o simplemente agua. Y el agua sí les va a aplacar la sed. Porque el cuerpo no está diseñado para la cantidad de azúcar y ese tipo de azúcar, de tal manera que no está mandando los mensajes al cerebro de saciedad. Entonces, el consumo del azúcar en el mundo ha crecido de una manera espectacular, impresionante, y en los últimos años. Les aseguro que en los últimos 100 años en el Perú, en 1903, se consumía, me parece, 5 o 6 kilos de azúcar por persona por año. Y hoy en día debemos estar entre 50 y 60 kilos por persona por año. O sea, el incremento es espectacular. ¿Saben cuántos diabéticos tenemos en el Perú? ¿Saben? Tenemos 2 millones de diabéticos. 2 millones de diabéticos. En el mundo hay 300 millones de diabéticos. Esto no había ocurrido jamás en la humanidad. Jamás había ocurrido que un niño nazca diabético. Y hoy están naciendo niños diabéticos por la carga genética que se está transmitiendo de sus padres y abuelos. Eso no había ocurrido jamás. Entonces, ¿cuáles son los retos de la regulación? El derecho. ¿Cómo entra el derecho en este tema? ¿Y qué cosas se están haciendo ya y que están generando tremenda polémica a nivel internacional? Recuerden cuando yo impulsé la ley contra la comida chatarra. O sea, me agarraron de piñata durante 3 meses, ¿no? Diario El Comercio no me soltó, me dedicó editoriales de editoriales tras editoriales, porque obviamente hay muchos intereses en juego. Entonces, primero, promoción de la educación alimentaria. ¿Quién sabe alimentarse en esta sala? Ya les vamos a preguntar. ¿Quién fue educado en términos de nutrición? Que levante la mano. Actividad física, tremendamente necesaria. Expendio de alimentos en kioscos escolares, regulación de la publicidad y el etiquetado de alimentos no saludables, políticas tributarias, sistemas de vigilancia y monitoreo. ¿Qué se están haciendo en cada uno de estos aspectos? Pero antes es importante señalar lo que dice la directora de la Organización Mundial de la Salud. Dice ella: la salud pública debe enfrentarse a la gran industria de alimentos y a la gran industria de refrescos. Estas industrias odian las regulaciones y se protegen usando las mismas tácticas. El poder en el mercado se transforma en poder político. Pocos gobiernos dan prioridad a la salud sobre las grandes empresas. Tenemos que en Brasil se dio una norma, un decreto, una resolución, no fue una ley, regulando la publicidad de alimentos, el etiquetado de productos, etc. Y tan pronto se dio, los industriales, los empresarios plantearon acciones judiciales y gracias a esas acciones judiciales han paralizado la vigencia de esta norma, que tiene que ver con la protección de la salud de los niños. En Chile, luego de 2 o 3 años de polémica, se ha dado una ley aprobada por el Congreso que regula la publicidad y el etiquetado de productos y el expendio de alimentos en kioscos escolares. Se dio la ley y luego el reglamento que ha salido ha desnaturalizado completamente la ley. Y eso ha motivado que se plantee una serie de acciones judiciales en contra de ese reglamento que está, digamos, limitando los alcances de la ley. En Costa Rica se ha dispuesto que en los colegios no se venda comida chatarra. Esto motivó una acción de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional se pronunció con una sentencia muy interesante que la vamos a ver luego. En México existe una norma voluntaria sobre alimentos en las escuelas, que en la verdad no se cumple. Y como repito, ya están entrando una política tributaria poniendo impuestos a este tipo de bebidas.
En Perú tenemos una ley de la alimentación saludable que todos ustedes la conocen o han oído hablar de ella, todavía no ha salido el reglamento. Esperamos que el reglamento no sea igual que el de Chile. En Ecuador ha sido publicada una ley de comunicaciones muy interesante. En las comunicaciones se ha dispuesto, entre otras cosas, que todos aquellos productos que puedan comprometer la salud de las personas, esa publicidad tiene que pasar por una aprobación previa de la autoridad sanitaria. Es decir, lo que son medicamentos y lo que son alimentos no se pueden publicitar si es que la autoridad sanitaria no ha revisado esas piezas publicitarias. Se ha establecido un control ex ante, como el que teníamos nosotros antes de Indecopi. Además, se ha establecido en la ley ecuatoriana que los canales de señal abierta van a destinar, no sé si es media hora o una hora de su programación, va a estar a disposición de las autoridades para que ellos en esos horarios realicen campañas de bienestar de la comunidad. ¿Ustedes se imaginan tener una hora de la programación en televisión para campañas de esta naturaleza? Entonces, la legislación en Ecuador ha sido tremendamente fuerte. Y bueno, en los Estados Unidos, como repito, a partir del próximo año, no sé si lo dije ya, se ha dispuesto, el gobierno norteamericano ha dispuesto que en ningún colegio se venda comida chatarra. A mí me cuestionaron y me acusaron de comunista, ¿no? Nuestro amigo Alfredo Buller me dijo que yo era un comunista. Bueno, ahora el gobierno norteamericano ha dispuesto que para proteger a sus niños frente a esta pandemia, en ningún colegio en Estados Unidos se va a vender comida chatarra. Promoción de la educación. Esto es tan importante. Y estamos hablando de cambios culturales muy profundos. ¿Quién ha sido educado en alimentación? Nosotros no hemos sido formados en esto, no tenemos la más mínima noción. Entonces hay que hacer todo un cambio, y de hecho la legislación así prevé que se tiene que introducir la educación nutricional en los centros educativos. Y para esto obviamente vas a tener que formar primero a los profesores, ¿no? Es importante este dato. Entre los 2 y 3 años de edad se pueden estar determinando los gustos por alimentos con altos contenidos de azúcar, grasa y sal. Esta es la edad en donde se van formando los gustos. Si tú a tu niño no le das azúcar o le das muy poquita y muy poquita sal, su paladar se va a acostumbrar a eso. Ellos no necesitan consumir productos azucarados. Su cuerpo no lo requiere, su paladar tampoco. Somos los padres y las madres las que le vamos metiendo el azúcar y ellos cada día van exigiendo más azúcar porque su paladar necesita más azúcar. Claro, y el azúcar, repito, es adictiva. Nos han enseñado algunos la tabla nutricional, ¿no es cierto? Ustedes la han visto alguna vez, la tabla nutricional. Ustedes ven, esta es la clásica tabla nutricional. Ven cuál es el alimento principal, la que está en la base de la pirámide, o sea, la que se tiene que consumir todos los días, 5 a 11 porciones, pura harina. Y nos recomiendan los aceites, la leche, una serie de productos. Olvídense de esta pirámide nutricional. Bótenla al tacho. Bótenla al tacho porque esa pirámide nutricional ya no sirve. Gracias a esa pirámide nutricional es que hoy en día se están muriendo 34 millones de personas al año. Entonces, el gobierno norteamericano y la Universidad de Harvard, que es líder en políticas de salud pública, ha planteado una nueva forma de alimentarse. Esta es la alimentación del futuro. Y presten atención. Algunos están muy cansados, muy cansados. Despierten un ratito, solo 5 minutos.
cómo deben alimentarse. ¿Cómo debe ser una correcta alimentación? No lo dice Jaime Delgado, lo dice la Universidad de Harvard, la Facultad de Medicina, y lo dice el gobierno norteamericano, que ya lo estableció como una política pública. A ver, el 50% de su alimentación, 50% de su alimentación tiene que ser comida viva. Repito, comida viva. De todo lo que coman en el día, esto se llama mi plato, es my plate. Ya no se habla de la pirámide nutricional porque uno no come en la pirámide, uno come en un plato. Por eso, en mi plato o my plate, la propuesta es el 50% de tu alimentación tiene que ser comida viva, vegetales y frutas. Más vegetales, luego frutas. ¿Sí? ¿Y a qué llamamos comida viva? Es comida sin cocinar, comida fresca y sin pelar. ¿De acuerdo? Porque cuando tú cocinas un alimento, estás quitándole las propiedades esenciales, las vitaminas, los flavonoides, antioxidantes, etc. Entonces la recomendación es el 50% de tu plato o alimentación diaria, comida viva, bien lavadita, por cierto. ¿Ya? Del otro 50%, granos integrales. Repito, granos integrales. Y cuando hablamos de granos integrales nos estamos refiriendo al arroz, sí, si es que es integral. Y tenemos más granos integrales, el trigo, la quinoa, la cebada, etcétera, etcétera. Granos integrales. ¿Por qué es importante eso? ¿Quién me dice por qué? Primero, porque cuando el grano es integral, es más rico, es más nutritivo. Y en segundo, porque contiene fibra. ¿Por qué es importante la fibra? La fibra es tremendamente importante. La fibra permite que en nuestro tracto digestivo puedan arrasarse con todas las partículas que se van adhiriendo al intestino. La fibra es como un pequeño líjar que va sacando las partículas, impidiendo que éstas se adhieran. Los colorantes, los preservantes, los aditivos, las partículas, se adhieran al intestino. En el Perú, bueno, en los hombres, sobre todo, más en hombres que en mujeres, hay una predisposición al cáncer de colon. ¿Y por qué se produce el cáncer de colon? Porque las personas hemos dejado de consumir fibra. Ya no consumimos fibra. A diferencia del hombre antiguo, del hombre de hace 300 o 400 años, no de millones de años, el hombre consumía los granos enteros. El hombre no le sacaba el salvado. Y sin embargo, en los últimos años, en los 100 o 200 últimos años, se nos dio por sacarle la fibra a los granos. Ustedes me dirán, ¿por qué tan malas son las industrias? No, por un tema de rentabilidad. Les explico con un ejemplo sencillito. ¿De qué color es el trigo? ¿Blanco como el papel? ¿Como mi camisa? No, ¿de qué color es? Beige, cremita, ¿no es cierto? Cuando el trigo es entero, es integral, es de un color cremita. Y se dice que es integral porque está el germen es la parte del centro, es como una semillita que germina, a partir de ahí sale la raíz, germina. Pero el germen tiene grasa y la grasa se rancea. Entonces, cuando se hace harina con el germen, tiende esa harina a rancearse, a malograrse más rápidamente. Y los industriales no quieren eso. Quieren productos que sean menos perecederos.
Y luego los industriales le sacan el salvado, que es la fibra. ¿Por qué se lo sacan? Porque el salvado pincha la masa, como es insoluble, pincha la masa. Entonces cuando se está haciendo el pan y con la levadura se hincha, si es que tiene salvado, pincha la masa y la desinfla. Entonces ya no sale un pan inflado, ¿no es cierto? Entonces por eso es que los industriales le sacan el germen para que no se rancee y le sacan el salvado. Y el endospermo, que es el resto, lo muelen y le aplican sustancias químicas para blanquearlo y estabilizarlo. Entonces, esa harina blanca, refinada, con la que hacen el pan que ustedes comen todos los días, no sirve para nada. Es un pan pobrísimo y encima no tiene fibra. Y así ha sucedido con muchos productos. Ya no consumimos fibra, porque la fibra está en las verduras, pero la fibra está también en los granos integrales. La Universidad de Harvard nos dice entonces, consuman granos integrales. Y en tercer lugar, proteína. La proteína está desde origen animal o de origen vegetal. Y si es de origen animal, prefieran la proteína del pescado, que es mejor carne. ¿Sí? Pero eso no es suficiente. Es muy importante el consumo de agua. Tiene que consumir entre 1 y 2 litros de agua por día. Porque nuestro cuerpo es fundamentalmente líquido, es agua, necesita reponerse y necesitamos estar lavando los riñones. Nuestro cuerpo necesita agua para funcionar. Y hay mucha gente que no toma agua. Graso error. Y además del agua, necesitamos grasas, pero de las grasas buenas, ¿eh? No las que ustedes están imaginando, las frituras, el pollo frito, etcétera, etcétera, la salchipapa, ¿no? El hot dog. No, son las grasas buenas. En los aceites existen 2 tipos de aceites, los vírgenes y los extra virgen, y los aceites refinados. Seguramente todos nosotros somos los que consumimos los aceites refinados, ¿no es cierto? Los que están en los mercados, con los que cocinamos, freímos, son aceites refinados. No, esos no son los aceites a los que nos estamos refiriendo. Son los aceites vírgenes y extra virgen. ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Saben, no? A ver. Un aceite es virgen o extra virgen cuando, supongamos, vamos a sacar aceite de la aceituna, el aceite de oliva. Cogemos la aceituna y la prensamos en frío. Una prensa, o sea, la apretamos y salen unas gotitas de aceite. Ese es el aceite virgen o extra virgen. No está sometido a ningún proceso químico, a ningún proceso industrial. ¿De acuerdo? Es el jugo de la aceituna. Porque ¿cuándo es virgen y cuándo es extra virgen? Es extra virgen cuando el nivel de acidez es bajo, es muy bajo. Y no les voy a dar cifras para no complicarlos. Es muy bajo el nivel de acidez. Y cuando el nivel de impurezas también es muy bajo. En ese sentido, cae en el rango de aceites extra virgen. Y si tiene un poquito más de acidez, un poquito más de impurezas, se puede quedar como virgen. ¿Sí? Pero si el aceite tiene mayor nivel de acidez o de impurezas, entonces tiene que pasar al proceso de refinación. Entonces pasa por un proceso industrial donde le aplican calor, donde le aplican solventes y una serie de procesos químicos. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, la necesidad de consumir grasas buenas. Las grasas buenas son los aceites vírgenes o extra virgen, o el aceite que está en la palta, el aceite que está en el pescado, sobre todo los pescados más baratitos y más negritos. O sea, la anchoveta, el jurel, la caballa son los mejores pescados, porque como son pescados de aguas muy frías, su organismo tiende
a generar más grasas para protegerse del frío. Por eso sus carnes son más oscuras. ¿Y han visto esa partecita negrita en el pescado? A veces les toca una partecita negrita que la sacan porque es un poco amarga. Bueno, ahí está concentrado, mayor concentrado el omega. Entonces necesitamos consumir pescado. Y los pescados más baratitos, más negritos, que son los mejores. Ustedes saben que el 90% de nuestro cerebro es grasa. Por eso es que necesitamos grasa. Nuestra piel para estar tersa necesita grasa. Entonces necesitan estar consumiendo grasas, nueces, pecanas, palta, aceite virgen, extra virgen, pescado, etcétera, etcétera. Pero esto no es suficiente. El elemento más importante es actividad física. Tienen que hacer actividad física, tienen que moverse, tienen que caminar, tienen que por lo menos media hora de actividad física todos los días. Porque la actividad física no es solo para estirarlo el cuerpo ni nada. El cuerpo necesita moverse. El cuerpo ha sido diseñado desde hace 2 millones de años para estar moviéndose permanentemente. Cuando uno hace actividad física, uno está oxigenando cada una de las células del cuerpo. Y esa oxigenación permite prevenir enfermedades. Es tan importante la actividad física. Debería ser una política institucional en el Poder Judicial. Cada 2 horas me salen a correr todos los jueces, vocales, secretarios y todo. Salten, corran. O sea, por favor, alégrense la vida. Porque curiosamente, además el ejercicio provoca una serie de estímulos y de sustancias que le dan a la gente energía. Cuando uno termina de hacer ejercicios, está más despierto, está más alegre y con más ganas de trabajar. Porque eso es una reacción natural del ejercicio cuando oxigenamos todas nuestras células. Estamos más despejados, más lúcidos. O sea, tiene que ser una política, y muchísimos países han establecido políticas laborales donde la gente tiene que hacer ejercicios ahí en el trabajo, porque eso eleva el rendimiento. Entonces, miren, no es tan difícil vivir con estilos de vida saludables. Con esto pueden vivir ustedes 100 años, porque efectivamente el hombre está diseñado para vivir 100 años. Pero yo quiero llegar a los 100 años pues con salud, con las piernas completas, mirando y todo eso. Lamentablemente la diabetes hace que la gente llegue hoy a los 70, 80 años, pero ciega, con piernas amputadas. No, pues con una calidad de vida tremendamente deteriorada. Pero ojo, existe, como es natural, una reacción de las empresas frente a estos nuevos fenómenos. Todos estos descubrimientos están haciendo cambiar las políticas públicas de salud en todo el mundo, con regulación, con juicios, con grandes campañas, etcétera, etcétera. Entonces las empresas han dicho, ok, nos vamos a colgar de esto. Y Coca-Cola ha lanzado una campaña que dice 149 calorías para disfrutar 22 minutos en bicicleta. O sea, lo que te está diciendo es que te tomas una gaseosa y 22 minutos la quemas, ¿no es cierto? O sea, pero sigue tomando gaseosa. Qué irresponsables son estos señores. Qué irresponsables. Se han merecido ya procesos legales en otros países donde se ha prohibido campañas publicitarias de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque claro, les han hecho creer a ustedes y a nosotros que no hay problema con todo lo que comas, porque después haces ejercicio y quemas todas las grasas. No, pues, ya estás dañando tu organismo. ¿Y cómo lo estás dañando? No les invento nada. Fíjense ustedes, yo estuve la semana pasada en una conferencia, hay un médico mexicano que se llama Gustavo Cruz, ha publicado un libro sobre el futuro chatarra, el manual de la comida chatarra, y se han presentado unas investigaciones súper interesantes. Estas investigaciones las ha hecho él y su equipo en México.
Miren ustedes cuál es el efecto, cuál es el impacto cuando estamos consumiendo azúcar, ¿no? El azúcar en las bebidas gaseosas, o el azúcar en el té, el azúcar en la pastelería, en las tortas, etc. Azúcar, es azúcar refinada. Se administran a varias personas varios tipos de alimentos, ¿de acuerdo? Un pan, ustedes saben que el pan se convierte en azúcar, ¿no? Porque los carbohidratos se convierten en azúcar. Entonces, les dan distintos tipos de alimentos y ven cuál es la reacción. Una manzana también tiene azúcar, una naranja también tiene azúcar, pero son azúcares complejas, son azúcares que están en una combinación química perfecta, que generan que el metabolismo del cuerpo las asimile de distinta manera. Pero cuando consumimos azúcar refinada, el efecto es distinto. Entonces, fíjense ustedes, a una persona se le comienza a medir, se le comienza a tomar muestras de sangre para ver cuál es el impacto a los 30 minutos, a los 60 minutos, a los 90, a los 120, a los 150 y a los 180 minutos. Entonces, ante algunos productos, digamos, sube un poquito el azúcar y se mantiene estable. Otros, digamos, suben hasta acá y luego bajan. Cuando uno consume azúcar, fíjense, el azúcar en la sangre, cómo se dispara. Y luego cae. Entonces el doctor Cruz explica este fenómeno de la siguiente manera. ¿El cuerpo necesita calorías? Sí, el cuerpo necesita calorías. ¿Esas calorías están en los carbohidratos, en los azúcares? Sí. Pero entonces ¿necesitamos consumir azúcar? ¿De esa azúcar refinada? No. Porque cuando consumimos una manzana y una naranja estamos consumiendo azúcar y esas son calorías para el organismo. Entonces él dice, es como si nuestra célula fuera una chimenea. ¿Ya? Tenemos una chimenea ahí en la sala. Esa es nuestra célula y necesitamos darle calorías, combustible. Entonces le echamos 2 palitos, la leña, para que pueda arder el fuego y las brasas, ¿sí? Y ahí se va a mantener el calor, se va a mantener prendida la chimenea. Pero cuando nosotros le echamos azúcar, es como si le echáramos gasolina a esa célula, la hacemos estallar y genera estos picos en la sangre. Entonces, por eso el azúcar no es recomendada. La Academia de Medicina de los Estados Unidos dice que lo que las personas, el máximo que pueden tolerar, no recomienda el consumo de azúcar, pero lo que dice, lo tolerable son 5 cucharillas de azúcar por día. Sumados todo, ¿eh? El té, tu gaseosa, 5. No más, tolerable. Y te tomas una gaseosa, te estás tomando 12 cucharas de azúcar. Entonces, fíjense los impactos que esto está generando. Y lo curioso es que la Coca-Cola es la marca, una de las marcas de mayor reputación en el mundo, ¿no? Y cuando alguien va a tu casa, ¿qué le invitas para agasajarlo? ¿Ah? Y cuando le dices al niño, si te portas bien, te compro una gaseosa. Ese es el premio. Entonces, es un tema cultural que va a ser muy difícil cambiar. Los kioscos escolares. Los kioscos escolares, obviamente, necesitan un cambio fundamental, porque la escuela está hecha para la educación, es un ambiente para la educación, y la educación nutricional es parte de la educación. Entonces no tenía sentido de que mientras el profesor y la profesora estén explicándole sobre la pirámide nutricional que no sirve para nada, ahora es mi plato, salen al recreo y se encuentran con pura chatarra. Entonces la ley que hemos aprobado establece que en los centros educativos solo se expenderá alimentos saludables, solo alimentos saludables. Y claro, eso ha despertado pues la ira de las empresas, ¿no? Diciendo todo lo que ustedes han escuchado. Pero ¿cuál es el problema? ¿Están preparados los colegios? ¿Están preparados los conductores de los kioscos escolares, los concesionarios? Muy difícil.
muy difícil. Yo esta mañana estuve, porque estamos lanzando, y justo mañana va a ser la ceremonia de premiación del concurso nacional de kioscos y loncheras saludables. Esto lo vengo organizando junto con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Congreso, y han participado 3.500 colegios a nivel nacional. O sea, 3.500 colegios han presentado sus proyectos de cosas que están haciendo por la alimentación saludable. Pero esta mañana voy a un colegio y converso con la concesionaria del kiosco y la encuentro muy triste, muy deprimida. Y le digo, señora, usted no está bien, usted, no la veo alegre. ¿Cómo le va con el kiosco? Me dice, lo que pasa es que antes yo ganaba más plata. Me dice. Vendiendo la chatarra, yo ganaba mucha plata. Y ahora con la alimentación saludable, los chicos han dejado de comprar lo que antes compraban. Vendo, pero no lo suficiente, no como antes. Entonces le digo, señora, lo que pasa es que efectivamente este proceso va a ser complicado, porque la industria invierte 220 millones de dólares cada año haciendo publicidad de la comida chatarra. 220 millones de dólares. ¿Y quién invierte haciendo propaganda al platanito, a la manzanita? Nadie. Entonces, cuando los niños son tan influenciados por la televisión y van al kiosco, simplemente el concesionario lo único que sabía hacer, vender, cobrar. Nada más. O sea, no tenía que tener ninguna formación nutricional ni hacer ningún esfuerzo. Solito se vendía la chatarra. Claro, y ahora que los niños ven que ya no hay chatarra en los colegios, entonces dicen, uy, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a comer pan con huevo, comida aburrida. Y ese es el reto que tenemos. Yo le decía a la señora, claro, lo que pasa, señora, es que usted tiene que vender de una forma tal que cumpla con lo siguiente: rico, saludable y divertido. ¿Por qué no prepara usted cosas que cumplan estos tres elementos? Pero la gente no está formada para eso. Entonces, frente a esas situaciones, en diversos países donde se han planteado regulaciones de esta naturaleza, las empresas han reaccionado con estos argumentos en los procesos legales. Dice, los criterios que se utilizaron en el anteproyecto de los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica violentan la Constitución, son excluyentes, discriminatorios e inequitativos, complejos de aplicar y supervisar, no responden al objeto que pretenden. Su aplicación requiere de normatividad adicional. La complejidad de instrumentarlos y supervisarlos propicia impunidad e informalidad. Lo dice Coca-Cola. Dice que si los niños no toman Coca-Cola en los kioscos, por poco no se van a morir. ¿Qué dice el Grupo Bimbo? Lo único que se logrará con esta medida de control es que las cooperativas escolares únicamente se vendan alimentos preparados carentes de higiene e inocuidad durante su elaboración, introduciendo un riesgo sanitario a los productos y el efecto en los niños, además de venderse en proporciones excesivas, no adecuadas para la dieta diaria de los infantes. O sea, si no comen pan Bimbo, también se van a morir. O sea, comer comida viva, comida fresca, una manzana, un plátano, es muy riesgoso para ellos. Lo hemos hecho durante 2 millones de años, pero ahora es muy riesgoso. Y esta es una sentencia del Tribunal Constitucional de Costa Rica, que da respuesta, digamos, a estas acciones que se plantearon. Es interesante porque dice, el Estado debe velar por la salud de los habitantes del país, especialmente de los menores de edad, por lo que puede restringir, como en este caso, dentro de los centros educativos, la libertad de comercio a los concesionarios de sodas de estos centros de estudio, sobre la base de las potestades conferidas a la administración en el ordenamiento jurídico, en el marco de una relación de sujeción especial, realizando una adecuada ponderación entre el interés superior del niño, niña y adolescente y la libertad de comercio, en cuyo caso tiene un papel más relevante el interés superior del menor en relación con la libertad de comercio, la cual debe estar circunscrita a los objetivos institucionales, tales como apoyar al educando en su formación integral, la cual no solo implica la enseñanza en las ciencias y letras, sino también en los buenos hábitos
alimenticios que conforman en gran medida la base de la salud del ser humano. Y este es otro aspecto que se ha entrado a regular, es la publicidad comercial. Todos estos países ya están regulando la publicidad de alimentos cuando son dirigidas a niños. Hay algunos países que han prohibido toda forma de publicidad dirigida a los niños, porque se dice un momentito, a los niños no los puedes manipular. Es más, los niños hasta los 8 o 9 años ni siquiera saben la diferencia entre lo que aparece de un noticiero de televisión y lo que aparece de una publicidad. Ellos creen que es lo mismo. Entonces tú no puedes estar manipulándolos con publicidad. Hay países, algunos países nórdicos que tienen prohibida la publicidad que esté dirigida a los niños. Hay otros que han regulado su contenido, horarios, etcétera, etcétera. Esto es lo que se invierte en publicidad de alimentos chatarra en el mundo. 40.000 millones de dólares, 4 billones de dólares. ¿Cómo compites ante eso? Fíjense la publicidad que antes hacían algunas empresas de gaseosas. Era un bebé. Era un bebé. ¿De cuántos? 2 meses, 3 meses, dándole gaseosa. Fíjense ustedes. Una de las cosas que se ha prohibido en la publicidad, en muchas legislaciones, entre ellas la nuestra, es que la publicidad afecta la elección de los alimentos e influye en los hábitos de nuestras dietas. La publicidad de alimentos y bebidas no debe explotar la inexperiencia y credulidad de los niños. Esta es una cosa interesante, ¿no? Y esto ha sido motivo de incluso algunos documentales y denuncias públicas a nivel internacional, porque se descubrió que uno de los argumentos que suele utilizar la publicidad es el fastidio. O sea, promueven que los niños hagan su berrinche, que manipulen a los padres, que presionen a los padres para conseguir su objetivo. Y que los lleven a Kentucky, McDonald's, y que les compren sus gaseosas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una estrategia que mucha publicidad utiliza y obviamente es poco ético el estar haciendo, ¿no? Se ha dispuesto en la legislación nacional y en muchas otras legislaciones que se esté manipulando a los niños con regalitos. Si vienes a comprar esto, te regalo este juguetito, eso, porque es finalmente la alimentación está directamente vinculada con la salud de las personas y tú no puedes estar manipulando de esa forma. Hay una gran competencia pues ahora o es la alimentación saludable o este tipo de alimentación chatarra. En México se ha desatado una campaña muy fuerte contra el consumo de bebidas gaseosas. Una organización puso estos carteles publicitarios exteriores, paneles exteriores, los puso en el metro y los puso en otras calles de México, donde dice, ¿les darías 12 cucharadas de azúcar? ¿Por qué le das refresco? Y esta otra, ¿te beberías 12 cucharadas de azúcar? El refresco conduce a la diabetes. Y esto ha generado pues una tremenda reacción y polémica y bronca con las empresas. Y lo curioso es que esta organización que se llama El Poder del Consumidor ha conseguido un poco de recursos para poner publicidad en televisión, o sea, contrapublicidad en televisión. Es decir, esto mismo, ponerlo en televisión. Señores, ¿por qué estás tomando gaseosas si te estás consumiendo 12 cucharas de azúcar en cada gaseosa? Han querido poner publicidad y las 3 principales cadenas de televisión de México se han negado a hacerlo. Han dicho, no, por más que me pagues, no puedo poner esta publicidad. Y se han armado todos unos líos judiciales ahora, porque obviamente es un recorte a la libertad de los ciudadanos. Ya voy a terminar. El etiquetado frontal eficiente. Miren, yo no estoy de acuerdo con el etiquetado tal cual está formulado. Seguramente ustedes no leen etiquetas, porque si las leen no las entienden, porque no tenemos formación nutricional.
¿Qué significa cuando leen una etiqueta que una galleta tiene 5 miligramos de sodio por cada porción de 32 gramos? ¿Es alto, bajo, regular? ¿Qué es? ¿Qué significa feniletilamina? ¿O amarillo 5 o amarillo ocaso? O sea, ¿qué significa eso para ustedes? Esto es chino. Entonces yo estoy cuestionando este sistema de etiquetado. Porque además, las etiquetas de los productos siempre tienen dos partes. Esta es la parte frontal, miren, la parte divertida, la parte nítida, la parte linda, marquetera. Acá han invertido mucho, ¿no?, para que esta imagen y estas frases vendan. Y sin embargo, la parte del etiquetado nutricional y la parte de los ingredientes, etcétera, es ilegible, incomprensible, saturada, no dice nada. Entonces, bajo ese esquema, es que en varios países están planteando distintos mecanismos para regular esta situación. Fíjense ustedes aquí cuando dicen todos esos ingredientes. Yo a mis alumnos siempre les digo y siempre les dejo trabajos, digamos, de análisis de etiquetas de productos. Y siempre encuentro que ellos, porque los hago leer, y siempre tienen dificultad en pronunciar los nombres químicos tan complicados. Entonces yo siempre les digo, yo nunca me meto a la boca lo que mi boca no pueda pronunciar. Si encuentras nombres difíciles ahí, evítalos. Pero esto sucede con las cremas también, ¿no? Ustedes, las damas, están acostumbradas a echarse muchas cremas. ¿Ustedes han visto la composición de las cremas? ¿Las han leído? ¿Y se han dado cuenta que muchos de esos ingredientes son derivados del petróleo? ¿Son hidrocarburos? ¿Y por qué se están echando a la piel eso? Por eso yo siempre he dicho, nunca me echo sobre la piel lo que mi boca no pueda tragar. Usen, por ejemplo, aceite de coco, crema de coco. Hay productos que son súper naturales. Y que nosotros creemos que nuestra piel es cualquier cosa, es una sábana que tenemos ahí, es un órgano. Es un órgano que está absorbiendo todo lo que tú le vas aplicando. Ustedes escucharon la denuncia que algunos años hice de que analizamos los lápices de labio y encontramos que gran parte de los lápices de labio tienen plomo y encima nos besan. Entonces, hay mucho por trabajar y ustedes son jueces y seguramente les va a llegar a sus manos procedimientos en donde se discuta esto. Y claro, siempre la presión de las empresas de no, nada causa daño, de algo te has de morir siempre, así que ¿para qué le hace caso a esas cosas, no? Entonces, algunos países están formulando algunas propuestas para mejorar el etiquetado. Una de ellas es el semáforo nutricional. Algunos han planteado de que hay cuatro componentes reconocidos por la Organización Mundial de la Salud que son los más problemáticos para la alimentación, para parar, para aguantar en algo esta pandemia. El azúcar refinada, y repito en esto, me voy a detener en esto, no es cualquier tipo de azúcar, es el azúcar refinada, porque algunos decían que yo quería prohibir la manzana porque la manzana también tiene azúcar. No, yo no quiero prohibir la manzana, quiero fomentar el consumo de las manzanas o de las frutas y de las verduras. Hay una diferencia entre la coca y la cocaína, ¿no es cierto? Los peruanos o antiguos peruanos hemos consumido la hoja de coca durante hace 10.000 años. ¿Y alguien se ha drogado? ¿Mascando coca se han drogado? Nunca. Porque la hoja de coca está compuesta por muchísimas sustancias, muchos alcaloides, pero que están mezclados con muchos otros componentes en una fórmula química perfecta. Y esa hoja de coca tiene alcaloides que finalmente sirven como un energizante. Por eso la gente se mantiene despierta, ágil, con la coca. Pero cuando a alguien se le ocurrió extraerle uno de los alcaloides de la hoja de coca
y convertirla en cocaína, la convierte en droga. Pero nadie puede decir es igual la coca que la cocaína. Igual con el azúcar. Una cosa es el azúcar que está contenido en los alimentos de manera natural, en una fórmula perfecta, y otra es el azúcar refinada, procesada. Tiene un efecto completamente diferente en nuestro organismo, tal cual lo hemos visto en ese cuadro, que son estudios de laboratorio. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice, hay que reducir el consumo de azúcar. Segundo, hay que reducir el consumo de sal, porque la sal es condicionante para la generación de la hipertensión. Hay que reducir el consumo de grasas saturadas y hay que, si es posible, eliminar las grasas trans. ¿Saben qué son estas 4 cosas? Ya saben qué es el azúcar, ya saben qué es la sal, que no es la sal exactamente, es el sodio, porque curiosamente hay sal baja en sodio. En los mercados cuesta bastante más cara, pero hay sal baja en sodio, sal light. Pero extremadamente cara, creo que está como 20 soles, medio kilo, ¿no? Y les he hablado de las grasas saturadas y de las grasas trans. ¿Qué son las grasas saturadas? Se llaman saturadas porque si tú las dejas a la temperatura del ambiente, se secan, se solidifican. Esa es una grasa saturada. Cuando te sirven tu caldo de cabeza, tan rico, ¿no? Caldo de mote, se te enfría el caldo y encima, ¿qué queda? Una capa de grasa que se ha secado, ¿cierto? Esa es grasa saturada, ¿no? O la grasa del pollo, que es grasa ahí sólida. Esas son grasas saturadas, esas son muy malas para la salud. Te van a bloquear las arterias. Y las otras grasas, que si es posible hay que prohibirlas, son las grasas trans. ¿Qué son las grasas trans? Alguien, y este fue Napoleón, el sobrino del gran Napoleón, dio una recompensa para la persona que inventara un sustituto de la mantequilla. Sustituto de la mantequilla. Entonces ahí comenzó a descubrirse la margarine. Y la margarine era un procedimiento que luego fue evolucionando hasta lo que es ahora, que consiste en que utilizamos el aceite vegetal, que es líquido, y cómo lo convertimos en una grasa saturada, sólida, para que sea similar a la mantequilla. Le aplicamos hidrógeno, gas hidrógeno, a altas temperaturas. Entonces la solidificamos, le cambiamos la estructura molecular, y es una bola de grasa blanca, ¿no? Le echamos colorantes, aditivos, saborizantes, y eso es la margarina. Y se vendió durante muchos años, 40 años, como una grasa saludable, sustituto de la mantequilla y que no tenía colesterol. Pero los científicos hace 15 años descubrieron que si bien es cierto no tenían colesterol porque es una grasa vegetal, el cuerpo no las reconoce apropiadamente y las convierte en colesterol malo. O sea, cuando uno está consumiendo grasas trans o grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas, está provocando que el colesterol malo suba y el colesterol bueno baje. Entonces ha sido un veneno con el cual nos han envenenado a varias generaciones en las últimas 4 décadas, que nos han inducido a estar consumiendo esas grasas diciendo que eran buenas para el corazón o que eran saludables y eran tremendamente dañinas. Entonces en el mundo hay una tendencia a eliminar las grasas hidrogenadas. ¿Dónde están las grasas hidrogenadas? En todo lado. En todo lado. Entonces ustedes vean las etiquetas y van con grasas hidrogenadas en las galletas, en fin. Ahora muchas empresas también están reaccionando, están presionadas por el mundo, por el conocimiento que se tiene de ellas, y ya están eliminando las grasas trans de manera voluntaria. Entonces esos son los 4 componentes. Por eso es que cuando se formula
el semáforo nutricional se dice, en cada etiqueta, en la parte frontal de la etiqueta, va a aparecer para las azúcares, sal, grasas trans y grasas saturadas, el rojo cuando es muy alto, alerta, no lo consumas. Ámbar, más o menos, y verde, bajo. Entonces eso le permite al consumidor identificar, digamos, los niveles de esos 4 componentes. Pero yo no estoy totalmente satisfecho con el semáforo nutricional, porque el semáforo nutricional finalmente lo que nos dice es solamente esos 4 elementos. Pero no nos dice en realidad, por ejemplo, cuán nutritivo es un alimento. Por ejemplo, un pan con harina blanca refinada, aunque no tenga azúcar, tenga baja sal, no es un producto bueno, no es un gran producto alimenticio. Entonces yo prefiero algo que ha sido producto de una investigación de la Universidad de Yale, que es el sistema Nuval, pero yo lo he rebautizado con el sistema BASA. ¿En qué consiste el sistema BASA? A ver, en la Universidad de Yale se compraron todos los productos que había en el mercado, tanto productos frescos como productos procesados. Y se establecieron algunos criterios para darle una valoración al producto. ¿Cuánto vale este producto? O sea, ¿cuán bueno es este producto en términos de alimentación? Se le dio una puntuación de 1 a 100. Y efectivamente se han publicado unas tablas donde, por ejemplo, el brócoli está considerado como el mejor alimento del mundo. 100 puntos. Y el peor alimento, las gaseosas, 1 punto. Entonces, la idea que yo estoy formulando ante la Organización Mundial de la Salud es que establezcamos un solo sistema universal para que todas las personas, cuando van a comprar, junto al precio del producto, en la parte frontal de la etiqueta aparezca el valor saludable, establecido de manera técnica y con criterios universales. Entonces, si prosperaría mi propuesta, las etiquetas serían así. En la parte frontal aparecería esto, por ejemplo, valor saludable, 28 puntos. 28 puntos es bajo. Y si una empresa dice, oye, con 28 puntos yo no le hago nada, porque ahora la gente se está preocupando por la salud de la gente. Entonces, ¿y por qué tengo 28 puntos? Pues le he puesto 45% de azúcar, colorantes, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué tendría que hacer yo para que en vez de 28 puntos tenga 65 puntos? Le bajaría el nivel de azúcar, le quitaría los colorantes artificiales, le pondría colorantes naturales, es decir, mejoro el valor nutricional del producto y le digo a la autoridad, señores, este nuevo producto mío tiene 65 puntos, verifíquela la composición y yo salgo al mercado con 65 puntos. Entonces, el público recién tendría la capacidad, porque ya no lo vamos a convertir en nutricionista al público, que no va a entender de tablas nutricionales, ni de felinatilamina, ni de colorantes, etcétera, etcétera, sino se guiaría de un valor. Lo ideal sería que cuando alguien vaya a registrar un alimento, pida su registro sanitario y además el valor saludable. Pero esta decisión obviamente no puede ser solamente nacional en un país, tendría que estandarizarse un solo método a nivel mundial y validado por el Códex Alimentarios, por la FAO, para establecerse. Y en políticas tributarias ya les he dicho, o sea, fíjense las declaraciones de José Ángel Gurria, secretario general de la OCDE. El sobrepeso y la obesidad no solo ponen en riesgo la salud de la población mexicana, sino también sus finanzas y su futuro. Llamó a regular la publicidad y el etiquetado de comida chatarra, además de recomendar que se establezcan cargas fiscales para estos productos. Denunció a los lobistas de las empresas que han impedido el desarrollo de políticas para combatir la obesidad. Entonces, se ha estimado que en México, con este impuesto, estaría recaudando 2.370 millones de dólares. Y esto lo van a emplear los mexicanos para poner bebederos en todas las escuelas del país. Bebederos, o sea, que los niños tengan acceso a tomar agua potable en todo el país.
en todas las escuelas. Es interesante esta afirmación de la directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan. Los mosquitos no tienen grupos de presión y de cabildeo. O sea, cuando hay una plaga de mosquitos, el dengue, vamos y la arrasamos, ¿no es cierto? Le echamos veneno y la exterminamos. Por eso dice, los mosquitos no tienen grupos de presión y cabildeo, pero la industria que contribuye al aumento de las enfermedades no transmisibles sí los tienen. Cuando las políticas de salud pública son interferidas por los intereses económicos creados, nos enfrentamos con una gran oposición, una oposición muy bien orquestada y una oposición muy bien financiada. Entonces, estos cambios no son, por supuesto, nada fáciles. Y en todos los países se está estableciendo sistemas de control y monitoreo, vigilancia. O sea, se está partiendo ya, todos los países tienen cuál es la línea de base, cuál es el problema que tienen ahora, y a partir de entonces, con todas estas políticas en favor de la salud pública, se pretende monitorear a ver cómo se bajan los índices de obesidad, cómo se bajan las enfermedades, porque si no hacemos nada drástico en este momento, la verdad que nadie sabe en qué va a parar la humanidad. Bueno, muchísimas gracias y si hay alguna pregunta, encantado. A ver, preguntas, por favor, alguien del público. Fuera de Lima también. Acá tenemos una pregunta al fondo. No se vayan, escuchen las preguntas. También de todas las cortes que están conectadas, también algunas preguntas pueden hacer. Bueno, Camilo González, de la Corte Superior de Justicia de Lima. Mi pregunta es al congresista Jaime Delgado, referido al tema tan importante, es cómo se da la tendencia y la decisión a nivel internacional frente a lo que nos ha acotado, ¿no?, en lo que es el tema de poner precio a los productos, el precio saludable, que sería muy importante y sería de gran desarrollo para la civilización humana universal. Se refiere al valor saludable, ¿no? O sea, exacto, congresista. Gracias. Bueno, repito, esta propuesta ya está siendo incluso aplicada de modo experimental en algunos supermercados que han hecho un convenio con la Universidad de Yale. Esto tendría que ser un instrumento, como repito, que sea validado a nivel universal, porque no tiene sentido hacerlo en un solo país, porque además los criterios que utilice un país respecto para determinar qué es saludable y qué no, tienen que ser tratados con reglas comunes y aceptadas por todos. Por ejemplo, el criterio de los niveles de procesamiento, los niveles de aditivos, preservantes, colorantes, la cantidad de vitaminas, flavonoides y otros componentes que pueda tener el producto. Entonces, todo eso implica una valoración. Si el producto es orgánico o usa pesticidas, si el producto es transgénico o no es transgénico. O sea, hay una serie de variables que se tienen que construir. O sea, yo no espero de que esto pueda salir pues, para el próximo año, ¿no? O sea, eso implica, digamos, un nivel de socialización mucho más amplio en las más altas esferas internacionales, y en eso estamos, digamos, compartiendo esta idea con mucha gente para ver, digamos, en qué momento pueda aplicarse esto, ¿no?, que facilitaría las decisiones de los consumidores. Y repito, no solamente para productos procesados, sino que esta calificación ya está siendo hecha para productos naturales. Por eso les hablo del brócoli. El brócoli ha sido calificado con 100 puntos por todas las propiedades que tiene. Ojo, cuando se come, digamos, en su estado natural, ¿no? O sea, porque también si tú lo haces procesar y si lo tienes hirviendo ahí media hora el brócoli, lo estás matando, ¿no? Entonces, esta es una idea que obviamente está todavía en ciernes, ¿no?, y que necesita mucha discusión. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en vista de que no hay preguntas, ¿hay una pregunta más? A ver. Doctor, buenas noches. Muy excelente la ponencia.
Solamente una pequeña pregunta al respecto. Sí, es imprescindible, se puede decir que el consumo es la base de este sistema capitalista y justamente las empresas es el freno que tienen a este tipo de iniciativas, ¿no? En concreto, no sé, el Congreso tendrá o tiene una iniciativa legislativa en estos momentos a efectos de que los productos naturales, realmente las que se producen en todas nuestras zonas, costa, sierra y selva, sean consumidos de manera directa a efectos de mejorar la nutrición de la población? ¿Existe? ¿O hay un proyecto o alguna forma viable como para poder no sé, publicitar la iniciativa del consumo en vista de que las empresas que hacen la transformación justamente de estos productos oponen una resistencia al cambio? No existe, digamos, formulada así, digamos, una iniciativa para promover el mayor consumo de alimentos naturales. El programa Caliwarma, a pesar de las críticas que tiene y los lamentables sucesos que han ocurrido, apunta a eso, porque hay una diferencia enorme entre lo que era el PRONA y lo que es Caliwarma. El PRONA se concentraba en 10 o 12 productos enlatados y eran unas cuantas empresas, no más de una docena de empresas que concentraban toda la producción y lo mandaban todo enlatado a nivel nacional, con el argumento de que lo enlatado es seguro, no es perecible y no va a haber problemas. Y nosotros sabíamos por todos los escándalos que habían con el tema del PRONA. En el tema de Caliwarma, lo que se busca es un sistema de alimentación diferente. Primero, ampliando la base, o sea, a más de 100 productos y productos de la zona. Y además que la gente pueda comprar y pueda privilegiar la compra de los productos que se consuman en la zona y productos frescos. Entonces eso originó un serio problema, porque incluso resistencias, ¿no? Porque cuando antes se distribuía las cajas del PRONA, si no lo consumían los niños en ese momento, te lo guardabas y luego se traficaba con esos productos, se vendían porque no eran perecibles. Ahora resulta que con el programa Caliwarma, si llevas un desayuno y no se consume en ese momento, se va a malograr y lo vas a perder. O sea, no hay lugar, no hay espacio a la negociación. Entonces, hay que corregir obviamente algunas deficiencias que hay en el camino, mejorar los sistemas de control de calidad, los proveedores, los tiempos de entrega, en fin, o sea, mejorar incluso la presentación de los productos, las cualidades nutritivas de los mismos, hay que mejorar. Pero esto es una base, es un avance muy importante en la evolución de lo que es un programa de alimentación escolar, ¿no? Porque paralelamente a esto hay un componente educativo de alimentación saludable en los colegios que ya está comenzando. Otra forma de incentivar el consumo de productos naturales y saludables en otros países es a través de mejores beneficios tributarios. O sea, los productos más saludables están exonerados y tienen beneficios tributarios, que podría ser otra forma también. Bueno, muchas gracias. Les comunico antes de que se retiren de que los cupos para el diplomado internacional sobre derecho a la competencia y consumidor organizado por ESAN, eso está en manos en este momento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que apruebe para que 5 personas del programa vayan al curso, ¿no? Y respecto al otro curso internacional de OMPI en Cartagena de Indias, también estamos esperando, aún no tenemos respuesta de quién ha sido la o el agraciados. Bueno, muchas gracias por su presencia. También quiero agradecer por su audiencia a las cortes y sedes de Tacna, Santa, Pasco, Piura, Huaura, Moquegua Hilo, Moquegua, Apurímac, Amazonas, Ucayali, Ica y La Libertad. La próxima semana ya les comunicaremos oportunamente cuál es el tema a tratar. Muchas gracias por su asistencia y nuevamente agradecemos la asistencia del
de nuestro congresista por su brillante exposición. Buenas noches.